año de la pandemia, yendo al tercer año de la pandemia, porque la verdad, señor, señora, nadie sabe en qué va a terminar esta pandemia. Sería ideal que los científicos nos digan, estos son los parámetros para decir que la pandemia terminó. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 o lo que sea. Países que tengan estos parámetros pueden considerar que terminaron la pandemia. No tenemos eso en ningún lugar del mundo. Por lo tanto, oficialmente la pandemia continúa. Y usted ya sabe de que en Europa la cosa se está calentando más o menos, no sé, en Rusia está bien caliente, en los países cercanos a Rusia está caliente, Inglaterra con 50.000 casos diarios también está más o menos caliente, ellos tienen una variante nueva, en nuestra América Latina la cosa va a la baja, en Estados Unidos la cosa va a la baja. ¿A dónde irá esta pandemia? La verdad es que nadie sabe a dónde va la pandemia. Entonces, ante la duda, ante la incertidumbre, lo que nos queda, ¿qué cosa es? Me parece, ser cautos. Ser cautos, cuidarnos, porque al cuidarnos cada uno de nosotros, cuidamos a la familia, cuidamos a los amigos y sobre todo, cuidamos al país. Vamos a conversar hoy día nuevamente con el doctor Hernando Ceballos Flores, quien es ministro de Salud, quien amablemente va a estar en nuestro programa una vez más y al cual saludamos a la distancia y le agradecemos. Señor ministro, qué gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Elmer Huertas, y muy amable. Muchas gracias por la entrevista. A su disposición. Gracias por estar nosotros. Estaba fijándome en la fecha, ministro, 28 de octubre, ustedes asumieron el 28 de julio, son 3 meses exactos, julio, agosto, septiembre, octubre, 3 meses exactos, 28 de julio al 28 de octubre. ¿Cómo se siente en el ministerio? Si le preguntan así de frente, el reto más grande que ha tenido como ministro en estos 3 meses, ¿cuál es? Bueno, yo creo que ha sido consolidar, esa es la palabra, consolidar el avance de la vacunación, acelerarlo, asegurar que no se caiga la vacunación. A veces hay imponderables con la llegada de las vacunas y con la necesidad obviamente de ir modificando las estrategias, porque empezamos muy bien con los vacunatones, pero necesitábamos descentralizarlo y eso es complicado porque llegar a lugares más alejados del país. Creo que ese fue el principal reto. Y bueno, y vamos marchando. En realidad han sido menos de 3 meses, tomando en cuenta toda la transferencia que se retrasó, usted recordará, han sido un poquito más de 2 meses y medio, pero que parece muchísimo más tiempo, le confieso, porque cada día es un reto distinto, problemas, a veces con que no llegan las vacunas acá, allá, dificultades, pero en fin, vamos avanzando y creo que colectivamente las cosas van superándose. Muy bien. Entonces, el reto principal ha sido la consolidación del programa de vacunación. En estos 3 meses, ¿cuál ha sido la satisfacción más grande que ha tenido como ministro en esta sugestión? Creo que ver cómo la tercera ola se ha ido mediatizando, por lo menos hasta ahora, a partir de un crecimiento para nosotros muy importante en el Perú en la vacunación, ¿no? Llegar desde el 18% que teníamos, que ya era una cifra importante para el país, dado el retraso que tuvimos en el inicio de la vacunación, a pasar el 54% ahora, le digo que ha sido un gran esfuerzo del personal de salud. Yo diría casi conmovedor ver las brigadas en lugares más alejados, convenciendo a la gente, y además la disposición de mucha gente, ¿no? El avance rápido de la vacunación, una satisfacción. ¿Qué frustración grande le ha dejado estos 3 meses? Bueno, hay varias cosas, ¿no? Uno quisiera, por ejemplo, que tuviéramos un sistema de salud más fortalecido, menos precario, con menos problemas. Usted sabe que aquí el personal de salud hemos tenido que contratar cerca de 60.000 trabajadores mediante la modalidad CAS-COVID. Problemas de comprensión, de avanzar de manera organizada en todo el país. Eso nos ha generado muchas reuniones con los gobernadores regionales, con trabajadores en los lugares más alejados para
para que se sientan valorados, ¿no? Yo creo que este ha sido un gran problema en el agotamiento del personal de salud. Pero nuestros oyentes, por ejemplo, nos dicen aquí en la radio, doctor, que están frustradísimos por el embalse de casos. Las citas se las dan a 4 o 5 meses. Recibimos la llamada telefónica de un señor que decía que su mujer con cáncer de tiroides, que estaba esperando el yodo radiactivo, que como usted sabe, tiene doble finalidad: ver si hay metástasis que ha dejado la operación y tratar esas metástasis, porque quema 4 meses y no hay respuesta. En mi salud, por ejemplo, hay una máquina para hacer biopsias de la próstata, un letrero en la puerta dice: no hay atención hasta próximo aviso. Eso está dejando muchísima frustración. Sí, claro que sí. En realidad, cuando hablaba de un sistema precario, me refería a eso, ¿no? Realmente el COVID ha desnudado todas las limitaciones que tenemos. En el sector salud tenemos un déficit de 75,000 trabajadores asistenciales. Esto incluye recursos especializados. Imagínense lo que significa para un país donde tenemos casi la mitad de las regiones sin especialistas, apenas contados. En la pandemia esto se ha agravado, con casi un 40% del personal con comorbilidades, sin asistir a trabajar. La mayoría de este personal, justamente nuestro personal más calificado, porque son mayores de 50 años. Y estas personas obviamente no han podido asistir. A esto se suma el temor de la población. Nuestros establecimientos de primer nivel, usted lo conoce, pero de pronto para que los oyentes lo entiendan, el Ministerio de Salud tiene cerca de 8.300 establecimientos de salud, de los cuales la inmensa mayoría son establecimientos de primer nivel. Bueno, muchos de estos establecimientos no tienen la capacidad de poder atender a nuestros pacientes, de referirlos, y entonces sí se ha embalsado una gran cantidad de operaciones, de tratamiento de enfermedades crónicas. Justamente hoy día estamos terminando el protocolo para abordar de manera decidida el tratamiento de estos pacientes. Estamos terminando este dispositivo que va a salir en el mes de noviembre para el retorno de todo el personal de salud a trabajar, no salvo los que expresamente demuestren alguna enfermedad, el resto regresa a trabajar masivamente. Hay una disposición. No, antes de la quincena de noviembre, ¿no? Que es el plazo que hemos dado también para que todo el personal que trabaja de manera presencial debe estar correctamente vacunado en el sector salud. El que no tenga las 2 dosis no regresa a trabajar en el sector salud de manera presencial, ¿no? Y entonces lo que queremos es el retorno de este importante sector, pero además hay que ir creando las condiciones en los establecimientos. Y en otras empresas, en los negocios en general, ya sea o se tiene idea de cuándo van a regresar a trabajar, o depende de cada uno. Ahí depende de cada empresa, de acuerdo a las condiciones que tienen. Es igual que lo que sucede con las universidades. Nosotros ya elaboramos el protocolo, nos hemos reunido con todos los rectores, pero depende de cada universidad cómo reinicia también sus clases, ¿no? Pero en el caso del sector salud, una primera disposición que hemos hecho y que ya lo hemos vuelto a conversar con los gobernadores regionales, porque todavía tenemos en el Perú dificultades con imponer el rol rector del Ministerio de Salud. Hay una no bien entendida a veces descentralización, pero donde necesitamos terminar de abrir definitivamente el primer nivel de atención. Si no abrimos el primer nivel de atención, no vamos a poder remontar este embalsamiento importantísimo que tenemos de pacientes no COVID, ¿no? Pero además ya se ha demostrado que hay una íntima relación entre el tratamiento y la prevención de las enfermedades crónicas con lo que le va a pasar al paciente que tiene COVID, ¿no? Y ahí hemos encontrado que cerca del 43% de los pacientes que llegan a cuidados intensivos no sabían que eran diabéticos. Cuando les hacen la prueba se enteran que eran diabéticos. Es decir, en nuestro país no controlamos adecuadamente de forma preventiva esto. Tampoco eran conscientes de que tenían sobrepeso o que eran hipertensos, ¿no? Hipertenso, claro, exactamente. Lo cual nos demuestra que el sistema primario, ¿verdad? Que esa es una gran deuda, de la cual hemos hablado con usted repetidas veces. Ese sistema primario necesita ser fortalecido para hacer la detección de esas
de esos casos de presión alta, de obesidad, de diabetes en la comunidad, porque mientras sigamos con el sistema hospitalario que tenemos tan congestionado y que ahora con este embalse no se da cabida, señor ministro, va a ser mucho más difícil. Llevándolo a otro tema, entonces ya el personal de salud en la segunda quincena de noviembre ya está trabajando todo el personal de salud. Sí, regresa todo el personal de salud. Segunda quincena de noviembre. Otra cosa que está causando muchísima frustración, y permítame que le pregunte, porque esto tiene relación con esto, es el regreso a clases. Una de las cosas que dice la Organización Mundial de la Salud, los CDC, etcétera, etcétera, es que un factor fundamental para considerar el regreso a clases es la prevalencia del virus en las comunidades. En este momento, ¿cómo estamos en la prevalencia del virus a nivel nacional? ¿Estamos alrededor de 3.5%, me parece, o menos? No, sí, efectivamente. Sin embargo, tenemos, además de la prevalencia y dentro del virus que se está presentando, la variante Delta sigue ya siendo el 90%, sí. Pero estamos en condiciones, si es que no se presenta una tercera ola, que eso es impredecible. Lo que tenemos ahora es un aumento leve todavía, pero preocupante de las hospitalizaciones en algunas regiones, no en todas. Pero estamos igualmente en condiciones de empezar a retornar paulatinamente a clases semipresenciales. Por lo menos en las universidades, ya algunas universidades empiezan a implementar esto, y en el caso de los colegios, nuestro objetivo, si es que no tenemos, como usted sabe bien, vaticinar en esta pandemia es sumamente arriesgado, pero si las cosas se mantienen así, si no se presenta una tercera ola de una magnitud que nos cambie nuestras previsiones, estaríamos volviendo el año que viene, yo creo que en marzo a más tardar, a clases ya semipresenciales y empezar con las clases. Doctor, pero son 5 meses de aquí hasta allá, porque mire, no me contestó cuál es la prevalencia actual del virus. El porcentaje de PCR positivo en el Perú, ¿en cuánto está en este momento? Espere que tengo aquí el dato. Me parece que es menos de 3.5%. Pero o sea, estamos menos... en 3.3, creo que tenemos. 3.3, exacto. Sí. Eso es lo que yo tenía entendido. Menos del 5%, que es lo que la OMS recomienda, ¿verdad? Claro. Que tengan las comunidades para considerar regreso a clases. Número 1, o sea, estamos con una prevalencia baja del virus a nivel nacional. Segundo, pues ya usted conoce, estoy seguro, los estudios que se han hecho en Inglaterra, en Australia, en Estados Unidos, de que los colegios no son focos de contagio de COVID-19. Entonces tenemos ya 2 elementos. Tercero, tenemos los profesores que están vacunados en su gran mayoría. Entonces, ¿qué estamos esperando, señor ministro, para que nuestros niños ya vayan a clase? Claro, el tema es así. Mire, en primer lugar, nosotros desde el punto de vista del planteo de salud, es decir, de las condiciones para que puedan volver, podríamos decir, bueno, puede ser antes de marzo, podría ser en diciembre, puede ser en enero, pero objetivamente las clases aquí en el Perú, a mediados de diciembre, pues se entra en un receso vacacional. Esto es una... Pero de repente alguien se le prende la lamparita y dice, ya tenemos 2 años parados, no hay vacaciones este año, y los chiquitos van a ir felices a su colegio. Bueno, pero es que eso no depende, como le decía, estrictamente de salud. Depende también de educación, depende de cómo se van generando las condiciones más generales para decir volvemos en general. Yo por eso le estaba diciendo... Sí. No, discúlpeme, pero quizás educación vaya a decir, si salud me da el pase verde, yo me vuelvo inventor y hago de que las clases empiecen más pronto. Bueno, en todo caso eso será... pero claro, desde el punto de vista de salud, y lo que hemos coordinado con el Ministerio de Educación es que de manera general se empezaría en el mes de marzo. Ahora, eso no significa que en algunos lugares donde se creen las condiciones por los colegios que estén medianamente habilitados porque tengan servicios higiénicos, servicios de agua, puedan empezar antes. De hecho, hay varios colegios que han empezado ya sus clases de manera semipresencial y no se le ha puesto objeciones. Pero como un acuerdo general, lo que se establece es que a más tardar en marzo podríamos estar empezando las clases, ¿no? Sí, en algunos casos se podrá hacer un poco antes, ¿no?
Son 5 meses, señor ministro, todo noviembre, diciembre, enero, febrero, 5 meses completos. Porque si la prevalencia del virus es baja en la comunidad y ustedes como salud están haciendo esa vigilancia, ¿verdad?, epidemiológica de que en los distritos la prevalencia es baja. 1, y le dicen a la gente, bajo en su distrito. 2, los profesores vacunados. 3, ya la población vacunada en alrededor del 50%. Es decir, ya tenemos las condiciones epidemiológicas de salud, que es del sector suyo, como para decirle a educación, señores, creo que 5 meses hasta marzo del próximo año es mucho tiempo. ¿Por qué no lo hacen antes? Nosotros lo podemos ayudar a vigilar. Mire, esa es parte de una evaluación que hacemos, doctor Huerta, de manera continua. Por eso le repito, puede ser que en algunos lugares se den las condiciones para empezar antes, pero hasta ahora, por lo menos en la evaluación que hacemos, puede ser, usted opina que capaz es demasiado conservadora, nosotros entendemos de que tenemos que ir con cuidado en este tema, pero yo creo que a más tardar en marzo podemos estar empezando las clases en el país. Si pudiéramos llegar a la conclusión final junto con educación que se puede empezar antes, pues lo empezaríamos antes, ¿no? Pero no queremos decir sí, lo vamos a empezar el mes que viene, si esto no está debidamente acordado con el sector educación, y vamos viendo también cómo se va desarrollando esta situación de la pandemia aquí en el país. Hasta ahora las cosas vienen bien, ¿no? Pero bueno, queremos tener los cuidados en este sentido que no nos generen, digamos, inconvenientes. Sí. Correcto, y ahí es donde viene el rol tan importante que tiene su cartera, señor ministro, de ser los vigilantes, porque eso es la vigilancia epidemiológica, usted sabe muy bien, esos exámenes de PCR en los distritos, en las provincias, poner esto a disposición del público, esa transparencia para que una persona que vive en el distrito de Carhuaz, en Ancash, sepa, en Carhuaz, en las últimas 2 semanas, no tenemos más de 5% de prevalencia. En Chumbivilcas, en Piura, en Ayabaca, en San Isidro, en San Borja. Yo creo que allí está el secreto, señor ministro, para tener esa vigilancia y que la gente sepa que el virus en su territorio no está. Y que si en algún territorio se calienta, ahí es donde entra el ministro, un ratito, acá paramos, pero el resto sigue. Sí, por supuesto, y de hecho la tenemos, sabemos qué provincias están en riesgo, qué provincias no lo están, y en base a eso vamos aflojando, digamos, algunas restricciones que son innecesarias muchas veces en nuestro país, ¿no? Pero le repito, nosotros entendemos, por lo menos desde salud, yo entiendo claramente que es muy importante volver a las clases presenciales, yo estoy convencido de que tenemos que hacerlo lo más pronto que se pueda. Y cuando hablamos de marzo del año que viene, no quiere decir que decimos estamos tranquilos, contentos que sea marzo, de ninguna manera, ¿no? Estamos evaluando, consideramos que ese puede ser una fecha límite, salvo que tengamos pues un rebrote muy importante de tercera ola, pero seguimos controlando toda esta situación. En algunos lugares se ha empezado con clases ya semipresenciales, efectivamente, con la vigilancia. Esa es la vigilancia, porque la OPS dice que después de más de 19 meses desde que se cerraron las escuelas por COVID-19 en la región latinoamericana, muchos estudiantes recién empiezan a beneficiarse de la presencialidad. En el Perú solamente lo hace el 4.4%. 4.4%, es muy bajo. Sí, estamos a la cola en América Latina, estamos a la cola en esto. Sí, por eso estamos evaluando esta situación de manera muy pormenorizada, ¿no? Sí. Muy bien, doctor, pasemos al tema de la vacunación en chicos de 17 años, que ya se inicia este día martes, el 2 de noviembre, ¿verdad? Empieza ya de manera escalonada. La pregunta que le tengo es, ¿deben los menores de edad aparecer en este patrón de vacunación? ¿Van a aparecer en el padrón de vacunación o van a estar sin registro? ¿Cómo es eso con ellos, con los chicos? No, el registro va a estar, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos llevar claramente el registro. Lo que vamos a aparecer, la vacunación se va a hacer, digamos, por grupos etarios. Vamos a empezar con hasta los 15 años, ¿no? Porque lo que no quiere, primero porque muchos van con su familia, entonces esto genera colas mucho más complicadas, ¿no? Entonces no queremos que se nos aglomere la gente, colas, incomodidad, mayor posibilidad de contagios, pero hasta los 15 años en esta primera etapa, ¿no? Que empezamos justamente, y luego, además esto es casi
una decisión que ha surgido en los últimos 2 días, porque viene justamente las fiestas de Halloween, que nosotros no queremos que la gente se aglomere, pero es una ocasión para incentivar la vacuna. Entonces estamos en condiciones de adelantar incluso un par de días esta vacunación. Así que más que el 2 de noviembre, lo que va a empezar es este sábado, la vacunación para los el sábado, menores. Qué bueno. Sí, va a empezar este sábado, porque lo que queremos es ir cerrando también este grupo etario, y luego empezaremos con los menores de 15 años a 14 y a 12 posteriormente, ¿no? Durante el mes de noviembre pensamos resolver este sector de la población, ¿no? Que son más de 3 millones de Sí, y hablando de esta fiesta de Halloween, han habido comunicados de un lado, de otro, no estuvieron claras las cosas, pero parece que quedan prohibidas estas reuniones, digamos, familiares, etcétera. Lo cual me lleva a hablar de esto que se ha estado comunicando a la comunidad, señor ministro, de una posible fiesta de cumpleaños en Palacio de Gobierno por la hija del presidente. ¿Se hizo esa fiesta? ¿Usted sabe si esa fiesta se realizó? Porque han visto que han entrado globos, tortas y todo ese tipo de cosas en un momento en que no deben haber este tipo de reuniones comunitarias en un lugar cerrado. Sí, no, desde luego que no, y si se hace, tienen que hacerse con el debido cuidado. Yo no he estado en ninguna fiesta, de hecho, no tengo conocimiento de la fiesta, no sé si se ha hecho, habrá sido una fiesta muy familiar, entiendo, ¿no? El presidente es uno de los son decenas de chiquitos que han entrado, parecen bien vestiditos y todo. Así, no, la verdad, le soy absolutamente honesto, yo no tengo conocimiento de la fiesta y por supuesto no lo sé, no le podría dar mayor información. Voy a preguntarle al presidente cómo es que ha sido esta fiesta, porque no lo conozco, sí. No sería un buen ejemplo, de todas maneras, parecido a lo de la Argentina, el enorme escándalo en que se metió el presidente Alberto Fernández cuando en plena pandemia, cuando él decía a todos, no sean tontos, así decía, por favor no hagan estas cosas. Él estaba haciendo fiestas en la Casa Rosada, allí en Buenos Aires, con su familia por el cumpleaños de su esposa. Esas cosas no se ven bien. Lo cual me lleva a lo otro. Mucha gente se queja, señor ministro, dicen, yo creo que soy un cadáver andante, dicen. ¿Y por qué? Porque me toman la temperatura cuando entro a todos lados y esos termómetros malogrados me marcan que tengo 30 grados. ¿Para qué hacen eso si no sirve? El otro, una señora que casi se resbala porque dice que le obligan a que en el pediluvio se limpie los zapatos, las caretas. No tiene ningún sentido. Sí, no tiene ningún sentido. Nosotros ya hemos dado la disposición de que eso se retire. A estas alturas ya está demostrado que no tiene mayor efectividad. Y yo calculo que esta semana debe ya salir finalmente el protocolo para modificar eso, ¿no? Si ya el control así de temperatura, el lavado de limpieza de zapatos y estas cosas no tiene mayor realmente sentido mantenerlas en este momento. Sí. A la gente la rocian ya dimos de la alcohol. Disposición. A la gente la rocian de alcohol, ministro. Le ponen alcohol. Sí, por todo lado. no tiene mayor sentido. Sí, claro. Sí, eso ya está dispuesto. El ministerio ya ha dispuesto, y supongo que este tema se debe estar aprobando mañana en la sesión de Consejo de Ministros para modificar el protocolo. Bueno. Sí, esto ya está, ya esto está claro. Muy bien. Sí. Ahora, la OPS dijo, hoy día ha dicho la OPS, señor ministro, de que la vacunación de niños menores de 11 años, de 12 años, no es una prioridad para nuestra región de América Latina. Acá en Estados Unidos, ayer se aprobó ya por la FDA y la próxima semana se va a aprobar probablemente por los CDC la vacunación de niños pequeñitos. ¿Qué planes tenemos en el Perú para vacunar a chiquitos pequeñitos de 5 a 11 años? ¿Vamos a ir con la OPS de decir que no son prioridad, o lo vamos a hacer y ya estamos moviéndonos para comprar las vacunas? Nosotros estamos trabajando protocolos para este grupo etario. No tenemos en este momento como prioridad epidemiológica vamos a salir, porque esto nos va a generar un vuelco, digamos, en la cantidad de casos. De hecho, el porcentaje de niños que tenemos hospitalizados por COVID es muy bajo y en general la recuperación es muy rápida. Lo que no pasa todavía en los grupos de mayor edad, ¿no? En nuestro país todavía tenemos
más de 3 millones de personas que no están con la segunda dosis, ¿no es cierto? Y esto sí nos preocupa porque queremos cerrar esta brecha. De hecho, tenemos cerca de 400.000 personas mayores de 50 años todavía sin las 2 dosis de vacunar, ¿no? Y hay que cerrar esta brecha porque son los que se nos agravan, ¿no? Entonces, más que ir corriendo, porque hay una presión a veces de algunos medios de comunicación, ¿cuándo bajas la edad? Pero a nosotros nos preocupa mucho que el sector que de verdad se nos agrava, que es más del 90% de los que terminan en cuidados intensivos y muchas veces fallecen, son personas mayores de 50 años, ¿no? Entonces, hay que vacunar a los más jóvenes, pero cuidar esto, ¿no? Exactamente, hay esas brechas. Por favor, permítanos una brevísima pausa para que nuestros oyentes se enteren de las noticias del Perú y el mundo, para regresar y para hablar un poquito sobre el estado actual de la infección en nuestro Perú. Y si ustedes en el ministerio, que tienen todos los datos disponibles, están viendo, considerando que algo se está calentando en alguna parte del país. Regresamos con eso, por favor. Noticias, la voz de todo el Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este jueves 28 de octubre del año 2021, el segundo año de la pandemia. Si usted recién se integra a nuestro programa, estamos teniendo el gusto de conversar con el señor ministro de Salud, el doctor Hernando Ceballos Flores, y hemos hablado sobre diversos puntos de coyuntura, entre ellos el regreso a clases, y nos ha dicho de que el MINSA está haciendo lo suyo y que están en coordinación para que empiece lo más pronto posible. A nosotros nos gustaría que empiece ya pronto. Son muchísimos los meses que faltan, 5 meses hasta el mes de marzo del próximo año. Señor ministro, quisiera preguntarle sobre la tercera dosis. Son 2 grupos que están allí, los mayores de 65 años y aquellas personas que tienen morbilidades que los vayan a complicar. ¿Cuál es el estado de vacunación de estos 2 grupos con su dosis de refuerzo? Bueno, estamos, en este caso, está claro que una de las cosas donde más hemos avanzado en estos meses es en vacunar justamente a los mayores de 65 años, ¿no? Tenemos promedios cercanos al 75-77%, pero luego de 6 meses, como son poblaciones, usted sabe, más vulnerables, no podemos garantizar que mantengan los niveles de inmunidad más adecuados, es que se decide que reciban una dosis de refuerzo, ¿no? En este caso están recibiendo la vacuna Pfizer, le hemos señalado las razones, y ya a partir del día de ayer en la tarde y hoy estamos vacunando a este sector de la población. También se están vacunando, obviamente, en lugares predeterminados, los pacientes que tienen algún grado de inmunodeficiencia, es decir, que por su estado de salud puedan tener más posibilidades, en caso de contagiarse, de complicarse. En el caso de los trabajadores del sector salud, llevamos vacunados hasta ayer en la noche 150.000 trabajadores del sector salud y esperamos en las próximas semanas, a más tardar durante el mes de noviembre, poder haber vacunado a este sector por lo menos en un 80%, ¿no? Bueno. Estamos hablando de personas que tienen más de 6 meses de la aplicación de la segunda dosis, ¿no es cierto? Que hayan recibido, ¿no? Muy bien. Y eso va a ser fundamental para que, como usted dijo, ya regresen a trabajar todos los que están aptos en esta segunda quincena de de noviembre. También nos dijo, me pareció entender, y quisiera que, si estoy equivocado, me corrija. Dijo que ya no va a ser el 2 de noviembre que va a ser la vacunación de menores de 17 años, sino pasado mañana, el sábado. Sí, porque hemos dispuesto, se sabe que nosotros manejamos, digamos, los plazos también en función de la cantidad de vacunas que vamos recibiendo, ¿no? Entonces hacemos el cálculo, lo distribuimos a todo el país, vemos el stock que le va quedando a cada uno de los lugares. Entonces habíamos calculado de manera, digamos, prudente, podemos empezar el 2 de noviembre. Pero a la vez hacemos los cálculos, los recuentos y decimos, mira, tenemos la suficiente cantidad de vacunas para empezar 2-3 días antes, ¿no? Y justamente
ahora que vienen las fiestas Halloween, donde no queremos que haya fiestas con asistencia masiva, pero sí le podemos poner una cuota de fiesta a la vacunación. Podemos hacer un concurso de disfraces por Halloween justamente, y por qué no empezamos este fin de semana si tenemos la provisión de vacunas y las podemos ya distribuir desde el día de hoy a todo el país, porque tardan más o menos 24 a 48 horas en la distribución. Entonces, empecemos sábado y domingo, hagamos un concurso de disfraces Halloween, justamente para este grupo de chicos más jóvenes, y empecemos con los que quieran asistir, aunque arrancamos con más fuerza en el resto del país después del primero, pero Lima, Callao, Arequipa, si los chicos van, pues que puedan vacunarse, ¿no? El empujón de la un poco campaña. la idea de poder avanzar, a arrancar un poquito antes de la fecha que habíamos señalado, ¿no? Tenemos un par de minutitos. Yo sé que usted tiene muchísimo que hacer, señor ministro. No sabe cómo le agradecemos en nombre de todos los oyentes de RPP Noticias que su ministro de Salud le esté dedicando todo este tiempo a ello, porque esta conversación es para los oyentes. ¿Hay zonas calientes? ¿Hay algunas zonas que ustedes están identificando, señor ministro, y que a usted como ministro en las noches le hace que se rasque la cabeza y dice, me preocupa esta zona en el Perú, o todo está parejito, que está tibio, digamos, bajo? No, hay zonas que nos preocupa mucho. Una de las zonas es Puno, doctor Huertas, y la otra es Loreto. Nos preocupa muchísimo también Ucayali, donde estamos todavía en el 36% de la población vacunada con 2 dosis, y con una dosis estamos todavía más abajo, ¿no? Eso es en relación a vacuna, pero en relación a la prevalencia del virus, infección, hospitalizaciones, casos. O sea, que se prenda sí, por supuesto. Primero, en lo que es la zona norte, donde está caliente es en la zona norte. Tenemos Piura, tenemos Lambayeque, tenemos Ucayali y Lima, por supuesto, ¿no? Lima, ¿no? Mire, nosotros... ¿Qué parte de Lima? La zona sur, sobre todo, Lima Sur tenemos, Lima ¿no? Sur. O sea, allí Casimiro Ulloa, la zona donde está, por ejemplo, el hospital de Villa El Salvador, el hospital Rebagliati. ¿Están documentando algo? Señor ministro, mire, mil disculpas, no sé, quiero pedirle por favor su comprensión. Tengo que tomar otra pausa porque si no, y cuando regrese, por favor, cuéntenos esto. ¿Dónde están las zonas calientes? ¿Le parece? Cómo no. Por favor, muchísimas gracias. Claro. Vamos a tomar la pausa, regresamos. En el canto de las olas encontré un rumor de luz. Y ya estamos de regreso en el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este su espacio vital en el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Soy el doctor Elmer Huerta, encantado de estar con ustedes. Si usted recién se une a nuestra transmisión, estamos conversando con el señor ministro de Salud, el doctor Hernando Ceballos, a quien le pido mil disculpas porque le había dicho que lo iba a soltar, entre comillas, en el segmento anterior, pero se quedaron puntos importantes, así que mil disculpas, señor ministro, que lo mantengamos con nosotros, habiéndole prometido que lo íbamos a liberar. Señor ministro, se quedó pendiente esto que nos estaba diciendo de las zonas calientes, y cuando hablamos de zonas calientes son en dónde podría estar la pandemia en ese estado de volatilidad, tanto en número de casos positivos como en número de hospitalizaciones. ¿Dónde están esas zonas o no hay? Sí, bueno, nosotros sí, efectivamente, ¿no? Como le decía, una cosa es en la vacunación, que estamos más bajitos, y eso nos preocupa bastante, pero también es donde que se van incrementando los casos, ¿no? Creo que... Vigilancia, correcto. Nosotros tenemos 3 regiones, en este momento, 3 provincias con un nivel de riesgo alto. Una es Sullana, la otra es Chanchamayo, que tiene que ver con la región Junín, y la otra provincia es... que tenemos acá el Chincha, que corresponde a Ica, ¿no? Ahora, tenemos 9 establecimientos a nivel nacional hospitalarios donde se han incrementado las hospitalizaciones, y eso también nos preocupa. Le vamos haciendo un seguimiento, ¿no? Uno está en Ancash, otro está efectivamente en el Callao, el Carrión de Callao, que se han incrementado los casos de las hospitalizaciones, y también en el Rebagliati, también en la emergencia de Villa El Salvador,
y el otro lugar es la vía panamericana, ¿no? Donde también se ha incrementado. De hecho, en este momento tenemos más de 3.000 hospitalizados por COVID en el país, de los cuales cerca de 1.400 corresponden a la región Lima, a la capital. Le sigue el Callao, le sigue el norte, que es Lambayeque, también incrementado en el Hospital Regional de Lambayeque, también en Piura y también en Ancash, ¿no? O sea, hay un incremento que todavía es leve, pero que lo venimos siguiendo porque viene siendo sostenido en las últimas 2 semanas y nos permite plantear que, si bien no estamos en un límite que nos preocupe, que digamos estamos en tercera ola, hay que mantener los cuidados en todo el país. Cuidado, exactamente. Eso es precisamente la definición de vigilancia epidemiológica, la que usted nos ha dicho, a nivel nacional, en el norte, en Sullana, en Chanchamayo, en Chincha, ahí hay que prestarle ojito. En Lima, nos habló de Lima Sur. ¿Qué está pasando en Lima Sur? Bueno, ahí hemos tenido una detección de mayor número de casos, ¿no? En los hospitales que son dependientes a esta zona también, pero le repito, no son todavía, digamos, cifras demasiado elevadas, categóricas, ¿no? Pero tenemos que ir, como usted bien dice, haciendo un seguimiento, ¿no?, de los riesgos epidemiológicos que se van generando en cada uno de estos lugares, la consonancia de esto con las cifras de vacunación en estos lugares y los cuidados que debemos mantener en estas zonas. Lo que sí, entonces no existe un aumento de casos en niños, como un comunicado de la SUTEP había dicho que había aumento de casos en los niños en el Perú. ¿Eso existe o no existe, señor ministro? No, de hecho, de los 3.081 hospitalizados por COVID, tenemos 108 en el área de pediatría, ¿no? Igual se ha incrementado, por supuesto, estábamos por debajo de 60, pero no es una cifra que nos permita decir que esta pandemia afecta sobre todo a los niños, que hay que vacunarlos rápidamente porque si no se van a enfermar. No es este el caso, lo que no significa que no tenemos que terminar los protocolos y seguir toda la experiencia internacional en relación con la vacunación de estos grupos de... Muy bien, señor ministro, no me quedó claro su respuesta y me están preguntando aquí por el interno, por los medios sociales. Los menores de 17 años, señor ministro, los menores de 17 años que van a empezar, y eso sí nos ha dicho este día sábado, ¿ellos van a aparecer en el registro Pongo el Hombro o se pueden ir a vacunar libremente acompañados de sus padres o solos? No, van a aparecer en el registro porque vamos a vacunar además hasta los 15 años, también quede claro, no es que vamos a vacunar a niños de 14, de 13 años, ¿no? Porque este es el principal problema que tenemos, que los padres se entusiasman y van masivamente a partir de los 12 años. Vamos a manejar de 15 hasta los 17 años y va a quedar registrada cuáles son debidamente en Pongo el Hombro los grupos que tienen que vacunarse. Muy bien, eso es una aclaración importante. Esta vez, empezando el sábado, es de 15 a 17 años. 15, 16, 17. 3 años de edad. Muy bien. Una ventaja que tenemos es que nos preguntan de todos lados y usted tan amablemente contesta, señor ministro. Acá dice, voluntarios del ensayo de Sinopharm. Mire, que se acuerda que tuvimos en Cayetano y en San Marcos. A esos voluntarios, ¿van a recibir la tercera dosis? ¿Sabe usted algo de eso? Solo si se ajusta a parámetros que se han establecido, ¿no es cierto? Si son personas mayores de 65 años, obviamente, no es todas las personas que han pasado 6 meses, solo las personas que tienen un grado de vulnerabilidad establecido, ¿no? Muy bien. Señor ministro, ahora sí estamos llegando al final del programa. Su reflexión en este 28 de octubre, 3 meses después de haber juramentado el cargo, la pandemia. Y yo, la verdad, que lo primero, agradecer toda esa gran voluntad de la población peruana por mantener los cuidados, tener en claro de que uno de los factores por los cuales no tenemos un incremento importante de casos como tienen otros países, tiene que ver también con la responsabilidad ciudadana que no debemos olvidar, no debemos bajar los brazos. Vienen ahora varios días de fiesta, esto no significa, o porque estamos vacunados, que no nos podemos contagiar.
Hay que cuidar esto muchísimo, hay que ir a vacunarse además, hay que hablar con los vecinos, hay que hablar con los familiares de las personas que todavía no están vacunadas, sobre todo si tienen más de 50 años. No puede haber una persona de más de 50 años sin vacunar en nuestro país. Todavía tenemos más de 300.000 personas mayores de 50 años sin las 2 dosis. Y esto es lo más importante, y esto es una preocupación de todos los trabajadores de salud, de los más importantes medios de comunicación. Yo le reitero las gracias, doctor Huerta, por ese esfuerzo permanente que usted tiene por incentivar la responsabilidad en el cuidado personal y social en esta pandemia que nos ha golpeado tanto. No podemos pasar lo que hemos pasado con la primera y segunda ola. Gracias, señor ministro. Gracias por su palabra. Sí, efectivamente, tampoco podremos, ojalá que no nos suceda, que como sucedió en Estados Unidos, señor ministro, en que la tercera ola fue la pandemia en los no vacunados. Eso nos vaya a pasar en el Perú, que si se prende nuevamente esto, arrase con los no vacunados y sería terrible. Así es, doctor Huertas, estamos en un 54%, esperemos este mes cerrar el 60% y a fin de año superar el 80%. Es difícil, pero hay que ponernos esa meta y luchar por eso. Exacto. Estados Unidos empezó en julio, el 4 de julio, el presidente Biden dijo, vencimos a la pandemia, hemos llegado al 50%. En 3 meses y medio, señor ministro, solamente se han avanzado 5 puntos. La gente no se quiere vacunar. Ojalá que eso no nos pase a nosotros. Muy agradecido por sus palabras. Gracias por haber estado con nosotros. Que como le digo, la participación suya es para los peruanos y peruanas que quieren escuchar de su ministro de Salud directamente. Gracias, señor ministro. A usted, doctor Huerta, muy amable. Muchísimas gracias a los oyentes. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, allí ya tiene, señor. Ojalá que las clases empiecen pronto. Se han puesto la fecha de marzo, pero si la prevalencia del virus es baja. Ya sabemos que las escuelas no son un foco importante. Los maestros vacunados de repente se pueden empezar ya a adelantar las cosas y no esperar 5 meses más hasta marzo del próximo año, que es una eternidad, considerando que ya los niños han estado 2 años prácticamente encerrados. No hay tiempo para más. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Catalina Quinto y Betty Elías produjeron el programa. Benito Chiqui Porras estuvo en los controles digitales electrónicos de RPP Noticias con nosotros hasta las 7:30 de la mañana en nuestro segmento de Ciencia y Medicina. Y no toque botón, porque vienen los chistosos. Hasta luego.